Miguel Rondón, en Conexión. Son las 16 minutos de la mañana. He aquí esta pregunta. ¿Ser religiosos practicantes nos hace más felices? Y se habla aquí de cualquier religión, no de una en particular. La relación entre religión y bienestar ha sido un tema recurrente en la sociedad, incluso estudiada por la ciencia. Muchas personas creen que la religión es un factor esencial para lograr una vida feliz y plena, proporcionando consuelo, sentido y apoyo emocional. Otros piensan lo contrario, otros piensan que la religión puede llevarnos al fanatismo, a la ceguera frente a posturas en la vida. Vamos a abordar ese tema. Vamos a abordarlo con una psicóloga, la psicóloga clínica Joana Alenzo en Río de Janeiro. Joana, muy buenos días. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Gracias de Y, nuevo por la invitación. y vamos a abordarlo con un religioso, dado que somos católicos y la mayoría de nuestra audiencia es católica. Hemos buscado a un sacerdote católico, el padre Vladimir Lopera, quien es el párroco de la iglesia de los Castores allá en San Antonio de los Altos, en Venezuela. Padre Vladimir, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, César. Un gran honor y un placer poder compartir este momento con ustedes. Vamos a comenzar desde el punto de vista científico. ¿Por qué practicar una religión? No decir yo soy católico, en fin, y voy a la iglesia, en fin, cuando bautizan a alguien, porque después hay una fiesta. Yo practico. ¿Por qué ir a la iglesia y ser practicante? Y esto vale para cualquier otra religión. Puede darme felicidad. ¿Y por qué no? ¿Qué nos dice la psicóloga? Bueno, fíjate César Miguel, hay estudios que comprueban que sí es cierto que las personas que van frecuentemente, forman parte activa de una comunidad religiosa, pueden llegar a sentirse más felices. Y en este caso es importante explicar que el primero no es una fórmula mágica, lo que le da felicidad a unos no necesariamente le tiene que dar felicidad a otros. Eso es Ujú. importantísimo porque además no queremos crear la idea errada de que entonces todos los que van a la iglesia son súper felices y cualquiera que sea infeliz tiene que salir corriendo a la iglesia. Eso por un lado es importante. Y lo otro que sí se destaca mucho en los estudios es el aspecto más social, más participativo, más de sentido de pertenencia a una comunidad, independientemente del tema religioso como tal. De hecho, este mismo significado de traer felicidad o bienestar a la vida se le adjudica también a grupos deportivos, a grupos de hobbies, de estudios. O sea, cuando consigues un grupo que tiene principios, que tiene valores, que tiene ideas similares a las tuyas y sientes que perteneces, es más fácil Mm, que te sientas satisfecho, contento y sientas bienestar al pertenecer. claro, una policía está feliz por ir a sus misas. Pregunto. La pregunta es difícil porque tendríamos que preguntarles a ellos. Yo creo que sí. Ajá. Hay, un, hay como un elemento muy práctico que podría compartirte a ese respecto. Primero que considero que se redefine de alguna manera ese término de felicidad. Quizás como que muchas personas a veces, por un lado, enfocan la felicidad como el estar todo el tiempo eufóricamente alegre, Ujú. y creo que va mucho más allá, ¿no? Entiendo la felicidad como ese sentido de plenitud humana que voy teniendo en el desarrollo de mi vida, desde mis limitaciones, pero también desde mis capacidades. Ujú. Y entonces en la vida práctica sí veo que la participación de muchas personas en la iglesia se les convierte en una fuente de felicidad, de tranquilidad, de aceptación de su propia historia, de caminar a la luz de la fe. Me pareció bien interesante el enfoque de la doctora por el tema de la convivencia social, me parece muy válido. Pero también entra en juego el tema sobrenatural, ¿no? Y un Ujú. segundo aspecto muy importante para mí es que pienso que cada quien define si su participación en una comunidad religiosa lo hace feliz o lo hace infeliz, porque entonces te vas a encontrar también la gente que puede venir, en el caso nuestro, a la iglesia, para seguir teniendo una relación con un Dios culpabilizante, con un Dios que castiga, con un Dios que es vengativo, con un Dios que guarda rencor, etcétera. Y esa gente no viene a la iglesia a ser feliz, viene a atormentarse. Pero por eso te digo, Ujú. es una decisión particular de cada quien. Y según su experiencia, padre, ¿dónde estaría la mayoría? ¿Qué es lo más común, lo más frecuente? No, está la gente sanita, los Ujú. sanitos, la mayoría que son gente común, que saben integrar a su día a día la experiencia religiosa,
Los fanáticos considero que son pocos y generalmente, no sé la doctora si podemos compartir ese criterio, pero generalmente detrás del fanatismo hay otras causales y otros temas que van más por el lado de la psicología que para el de la espiritualidad. ¿Y qué nos dice sobre ese tema del fanatismo, Joana? Sí, yo coincido con el padre. Realmente creo que afortunadamente no son la mayoría los que terminan siendo fanáticos, los que tienen como esa capacidad de tomarse las cosas de esta manera tan ferviente, como tan fuerte, ¿no? Sí creo que de hecho ya ahí se trasciende la sensación de bienestar y se pasa a un punto en el que entran otras variables psicológicas y psíquicas que creo que no vienen al caso en este momento, Ujú. pero sí creo que es importante esto que decía él, el fanático no es la mayoría, ni tampoco se puede garantizar como que, bueno, si eres feliz en la iglesia, entonces no vas a querer salir más nunca de ahí, mejor ni vayas. No, Sí. realmente no, esa no es la idea, la Y en tu intención. experiencia clínica, Joana, el de tus pacientes, ¿hay un buen número que sean practicantes religiosos o no? Oye, no, realmente no. Claro, también creo que tiene que ver mucho con el grupo etario. Generalmente quienes Ujú. están asistiendo a terapia son personas un poco más jóvenes que de pronto no están tan conectados con el tema religioso, Ya, que ya. están más conectados, por ejemplo, con los deportes, con verse a sí mismos y cuidarse a Ujú. sí mismos Claro. más desde un punto de vista individual, ¿no? Hay un detalle y ustedes dos tienen un oficio que les asemeja y es oír problemas de los demás en silencio. El sacerdote está obligado por el secreto de confesión a oír y a guardar ese secreto. Y tiene Ujú. la obligación no solo de orientar y aconsejar, sino él después va a perdonar porque de eso se trata. Y tú como terapeuta, como psicóloga, oyes a la persona y pues la orientas, le recomiendas algún tipo de tratamiento, en fin, desde Y perspectivas estoy obligada completamente, a ser confidencial y también. estás obligada también a guardar el secreto. Muy bien, Ujú. les pregunto desde esa perspectiva. Evidentemente, yo si voy a confesar algo, es porque estoy procurando tener algún alivio frente a alguna angustia, en el caso del padre, frente a algún pecado, en fin. ¿Cómo puedo yo brindar felicidad? ¿Desde el sacerdocio o desde la psicología? Le voy a dejar la palabra primero al padre Vladimir. Sí, bueno, fíjate que es también una cuestión de visiones y Ujú. no sé, creo que hay un punto de actualidad muy necesario, porque cómo se ha venido concibiendo o se venía concibiendo en la historia de la iglesia, el sacramento de la confesión, hoy en día para mí representa o tiene unas variables muy necesarias de tomar en cuenta, como es el tema de que tienes que ser más terapeuta quizás que confesor. Ajá. El la mediación va a estar, pero sí vemos la necesidad, y de hecho aquí en la Universidad Católica se tuvo un taller la semana pasada de que comencemos los sacerdotes y los religiosos que acompañamos personas a manejar un poquito más de técnicas de terapia, porque a veces no le ayudamos a la persona a tomar conciencia de todo su Ujú. proceso humano, de eso que llama, entre comillas, pecado, porque muchas veces no estamos hablando de pecado, porque cuando tú te presentas y dices, yo hice esto y Dios debe estar, Dios Ujú. no está nada simplemente dispuesto a amar, esa es su esencia, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que sí se hace mucho bien en la escucha, pero manejando también como estos elementos más hacia el lado humano que hacia el lado del fanatismo. No es una fórmula mágica darle la solución a una persona, sino que pienso que el mayor valor es simplemente escucharle. Muy bien. Me agrada mucho oír ese elemento. Bueno, fíjate, ya tienes un colega allí, Joan. Gracias a los dos por habernos acompañado en el foro de hoy. Una pausa y ya regresamos en Conexión.